es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Nos alegra tenerle aquí esta mañana. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? David dijo que es mejor un día en la casa de Dios que ¿cuántos? Que 1000 años fuera de ella, ¿verdad? Así que bendiciones. Ahora, ¿qué libro de la Biblia hemos venido estudiando? ¿Cuál? Filipenses. Y ya miramos el capítulo 1 y mi deseo es que usted lo esté leyendo en su casa. Que cuando usted venga a la iglesia ya usted traiga leído el libro o el capítulo. En el primer capítulo encontramos a Pablo escribiendo a estos hermanos. También en el primer capítulo encontramos un saludo y encontramos la oración que él hizo por ellos. La semana pasada podemos decir, bueno, el hermano Fernando tocó el capítulo 2 y habló el gozo a pesar de las circunstancias. Y hoy vamos a entrarnos en el capítulo 3. Yo voy a leer prácticamente del versículo 12 al 16. Y uno encuentra aquí también la manera como Pablo está advirtiendo a los hermanos en los primeros versículos acerca de los judaizantes, pero también de un grupo de gnosticismos, más de judaizantes que habían llenado la iglesia también, estaban tratando de penetrar en la iglesia, algunos ya dentro de ella, y enseñando que la salvación prácticamente tendría que conservarse en la ley, y no solo eso, sino el tema de la circuncisión, que era necesario para obtener la salvación, la circuncisión, pero el Señor, Pablo enseña que la salvación es por la gracia de Dios, y quienes conocían al Señor no tenían la necesidad de circuncidarse porque ya el Señor había hecho la circuncisión en nuestra vida, en nuestro corazón, que era pérdida para él, ¿verdad? Y ahí habla de las credenciales. Del versículo 8 al 11, lo que él ganó en Cristo. Y ahora el versículo 12 en adelante. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hacia la meta. Enfócate en la meta. Esta mañana debemos ser animados a través de la palabra del Señor a seguir creciendo. Usted y yo debemos animarnos a seguir creciendo en fe y enfocarnos en la meta del creyente, que es Cristo Jesús. Y debemos perseverar en el caminar diario de nuestra vida cristiana. Así que nosotros debemos animarnos a seguir creciendo en la fe y enfocarnos en la meta como creyentes, que es llegar a ser como Cristo Jesús.
Pablo aquí quiere enseñarnos cómo llegar a la meta de la vida cristiana. Y en esta mañana él nos quiere también mostrar algunas realidades para llegar a la meta. Y no solo eso, no mostrarnos las realidades, sino de qué manera llegar a la meta y el fin de la meta. Creo que conocer a Cristo y seguir a Cristo y seguir su ejemplo es la meta principal del creyente. Conocer a Cristo y seguir a Cristo es la meta principal del creyente. No sé cuántos vieron los Juegos Olímpicos o han visto en alguna ocasión los Juegos Olímpicos. Una cantidad de atletas y disciplinas deportivas. Pero esta mañana quiero que recuerden tal vez a un hombre que algunos ya olvidarían. Se llama Usain Bolt. Es un atleta jamaiquín. Este hombre es llamado, o le llamaron, el relámpago. Es el hombre más veloz del mundo. Todavía nadie ha podido superar a Usain Bolt. ¿Y sabe qué? Él estuvo en los Olímpicos de Atenas en el 2004. Corrió los 200 metros planos, pero él no llegó a la ronda final. Estuvo en la preeliminatoria, pero él no llegó a las finales. El resultado no fue el esperado. Así que él se puso a trabajar y a perseverar en su entrenamiento, porque el enfoque de él, la mirada que él tenía era poder cruzar la meta. ¿Y sabe qué dijo en cierta ocasión? Yo he entrenado 4 años para solo correr 9 segundos en los 100 metros planos. He entrenado 4 años para solo correr 9 segundos. Él obtuvo en Pekín medalla de oro, en Londres medalla de oro. ¿Sabe cuántas medallas de oro obtuvo? 8 medallas de oro. Ahora, eso no es producto del azar. Es el esfuerzo, perseverancia, disciplina, constancia. Pero ante todo, lo que hay en su mente y en su corazón era pasar de la meta. En el texto en mención, Pablo quiere enseñarnos cómo llegar a la meta de la vida cristiana. Paul también dijo: deje de preocuparse por el inicio, lo importante es el final. Ahora tenemos a Ángel Barajas, solo 17 años, pero esa medalla de plata no la obtuvo por obtenerla, por el azar. Entrena mínimo 8 horas diarias. Es un joven cristiano. ¿Y sabe qué dijo? El Señor me ha ayudado para adquirir lo que tengo hasta ahora. Creo que el Señor corre con nosotros y nos ayuda. Así que quiero que mire por un momento el versículo 12 en su Biblia. Lo importante es el final. Pero aquí hay unas realidades. Para llegar a la meta, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Creo que conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo tenía pensado en Él. Pablo reconoce varias cosas. Es lo que dice iniciando el versículo 12: me hace falta mucho, no que lo haya alcanzado. Esto es una aclaración que él está haciendo,
Porque muchos creyentes a veces nos afligimos, nos desalentamos, nos desanimamos porque usted empezó en su vida y en su relación con el Señor, pero de pronto en medio de la adversidad usted dice: hasta aquí llegó mi vida cristiana, no vale la pena seguir. No que lo haya alcanzado ya. La palabra aquí significa, mira, recibir, atrapar, adquirir. No que lo haya logrado ya. No es que yo he atrapado ya todo. No he obtenido, no he agarrado, no lo tengo todo. Estoy en Cristo. He conocido a Cristo. He sido justificado por Cristo. He sido perdonado, pero tengo luchas en mi vida. No lo tengo. Es lo que Él está diciendo. No lo tengo aún. Los creyentes a veces nos preocupamos porque decimos: bueno, entonces es que yo todavía lucho con este tipo de pecado o de adversidad en mi vida. Hermano, ninguno de nosotros debería pensar que ya alcanzó la perfección. Así que la santidad es un proceso en la vida cristiana. Si un hombre como el apóstol Pablo, quien recibió un llamado extraordinario del Señor cuando iba camino a Damasco y fue enseñado de manera especial, ¿quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. Siendo incluso, tuvo una experiencia espiritual, fue arrebatado al tercer cielo, dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2. Él confiesa, a pesar de todas esas experiencias y relación con el Señor y comunión con el Señor, ¿qué confiesa él? No haberlo alcanzado o logrado todo. ¿Cuánto más nosotros? Ahora, no porque seamos inferiores a Pablo o él sea superior a nosotros. Él también tuvo las mismas luchas, las mismas tentaciones que nosotros. Pablo dice que está tratando de agarrar aquello para lo cual Cristo lo agarró a él. Pablo sentía que cuando Cristo le detuvo en el camino de Damasco, tenía un propósito con su vida y una visión especial para él. Pero si él pudo decir que si sigo adelante, luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Con esto no quiero decir, Pablo dice, en otras palabras, no que yo lo haya logrado. No, a pesar de todo, yo sigo ahí, en ahínco con el Señor. Cristo me alcanzó para ser parte de su reino celestial. Eso me da privilegios. La salvación, el ministerio de la reconciliación, el llamado de la vida santa, una entrega absoluta a Él. Pablo está diciendo, hay que seguir adelante. Lo otro que Pablo reconoce es que no es un producto acabado. No soy perfecto. Y se usa aquí en el sentido de madurez cristiana. Creo que estamos madurando cuando reconocemos nuestra inmadurez. Maduramos cuando reconocemos nuestra inmadurez. ¿Cuánto me hace falta a mí? Ahora creo que el crecer en Cristo tiene que ver en la vida moral, pero también en la vida espiritual como creyente. En el sentido moral también tiene que ver con nuestra vida, nuestro carácter, nuestro entendimiento, todas estas cosas. No soy perfecto. Se usa en el sentido de madurez, de mente. Uno que está cualificado en una materia con respecto a un aprendiz. Aunque él tiene un nuevo corazón, está unido a Cristo, tiene una nueva mente, una posición en Cristo. Porque él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fue aceptado por Dios, va rumbo al cielo. Él fue justificado por la fe. Él fue perdonado. El Espíritu Santo vive en él. Él es susceptible, a pesar de todo eso, es un hombre susceptible de tentaciones. Segunda de Pedro 3:18. Abra su Biblia ahí por un momento.
Mire lo que Pedro reconoce, hermanos. Capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced ¿en qué? En la gracia. ¿Y en qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ¿qué más dice? Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia, dice, reconoce Pedro, pero no solo en eso, en el conocimiento. Y aquí también el conocimiento no es meramente intelectual. Hay creyentes que conocen y definen bien las doctrinas de la vida cristiana, pero el conocimiento aquí también tiene que ver con relación. Que usted pueda crecer en su relación con el Señor Jesucristo. Su motivación es Cristo. Sigue adelante para alcanzar aquello, la meta. La meta no es la perfección, sino la conclusión. Por eso Paul dijo, no te preocupes por el inicio. Lo importante es el final. Y yo sé que hay muchos creyentes, y yo mismo también lucho para agradar al Señor, y el tema no es que con mis luchas voy a hacer o a obtener lo que Él me ha dado ya por fe. ¿Qué me ha dado el Señor? La salvación. ¿Qué me ha dado el Señor? La vida eterna. Pero aunque lucho no para, digamos así, no para pagar lo que Él ya hizo por mí. No, usted no lucha para pagar, usted vive para agradar a Dios en santidad todos los días de su vida. Eso es. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen luchas en su vida como creyentes? Y no me refiero solo a luchas familiares, me refiero con el pecado mismo. Luchamos cada vez. Pablo sabía que tenía un aguijón en su carne, no se sabía exactamente qué era, pero era un instrumento que Dios había permitido para fortalecer a Pablo, para que él estuviera agarrado del Señor. El Señor permite las adversidades para que nos agarremos de Él todos los días de nuestra vida. Mira al hermano que se está durmiendo ahí al lado suyo y dígale, hermano, sigue adelante en Cristo. Aquí yo los veo a todos. Los ve, estoy viendo a todos. Aunque se duerma en el culto, usted puede ir al cielo. Su motivación es Cristo. El pleno conocimiento de Cristo. Sigue adelante para alcanzar aquello. La meta no es la perfección, sino la conclusión. El premio no es otro que el cumplimiento final de su mayor deseo. Pleno, el conocimiento de Cristo. El propósito, en segundo lugar, versículo 13 al 14. ¿Cuál es el propósito de correr la vida cristiana? Vaya a Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Y qué es lo que hace? Olvidando ciertamente el qué, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A mí me parece que el versículo central de este capítulo para mí es el 14. El propósito es un llamado a buscar el premio. Es un llamado a buscar la meta, el premio, el cual es la perfección espiritual, ser como Cristo. Así que debemos entregar nuestra vida entera a Cristo. Cuando uno lee Efesios 4:11 y versículo 12, Pablo dice que el Señor ha hecho ministros, ha dado dones, capacidades a los hermanos de la iglesia. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero Pablo también apunta en sus cartas que nosotros debemos llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús,
Ahora, hermano, no es con mi esfuerzo humano, sino con la ayuda del Señor, de su palabra, y con un corazón apasionado por Cristo que anhela obedecer al Señor. Ahora Él dice, debemos entregar toda nuestra vida entera a Cristo. Eso es lo que Él está diciendo en el versículo 14. En el versículo 14 dijo, prosigo a eso. ¿A qué prosigue? A la meta. La palabra prosigo significa lo persigo. Persigo el premio. ¿Qué más? Voy detrás de Él. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Pablo se podía gloriar en sus logros pasados, pero lo tenía todo por basura, por el amor de Cristo. Ahora, sus logros tenían que ver con, esa era como su credencial. Versículo 7 al 8 de este capítulo nos dice acerca de sus logros. Era hebreo, fariseo. Y mire todo lo que dice, versículo 3 al 8. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también en que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otras palabras, Pablo sí tenía motivos por los cuales enorgullecerse, pero creo que su mayor orgullo fue conocer a Cristo, entender quién era Cristo y sus propósitos. Hermano, así que esta mañana yo quiero animarle a usted a que prosiga adelante a pesar de sus luchas. Agárrese del Señor a pesar de sus adversidades. Manténgase fiel en Cristo con su enfoque en Él, que su motivación sea en Él. Hay que seguir adelante. Pablo tiene presente todo lo que tiene que hacer en la vida, pero reconoce que ha tenido luchas también. En Lucas 9:62, Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el cielo. Pablo tenía razón para olvidar el pasado. Pablo presenció la muerte de Esteban, pero Esteban murió para que Pablo pudiera proseguir con Cristo Jesús. Muere alguien para que otro tenga la vida. Él no confía en los éxitos y privilegios del pasado. No ha trabajado en vano. Su esfuerzo apostólico ha sido interesante, pero había algo que le parecía atractivo y era Cristo. Por eso él insta a avanzar, extendiéndome hacia lo que está delante, para alcanzar los objetivos propuestos en su vida, porque Cristo lo alcanzó a él en el camino a Damasco. No podemos vivir de la gloria del pasado. Algunos hermanos dicen, pero es que yo buscaba al Señor, pero es que yo oraba, pero es que yo me acuerdo, yo hice esto, yo hice lo otro. El pasado quedó atrás. Usted y yo tenemos que mantenernos agarrados de Cristo todos los días de nuestra vida. No podemos vivir de glorias pasadas. Cada día necesitamos más del Señor para obtener el premio. No es la mera corona. El premio es de un valor insuperable. Ganar a Cristo completamente y plenamente. Ahora bien, la victoria no es del que comienza, sino del que termina. Versículos 15 al 16. ¿Cuál es el fin de la meta? Así que
todos los que somos perfectos en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El propósito es un llamado a buscar el premio. Es un llamado a buscar la meta. El premio, el cual es ser como Cristo, conocer a Cristo. Creo que debemos entregar nuestra vida entera a esto. Eso es lo que Él está diciendo en el versículo 14. Prosigo hacia eso. La palabra prosigo significa lo persigo todo. Ahora, debemos tener en el versículo 15 y 16 una actitud madura. En el versículo 5 sabe que los que son maduros o perfectos, si entendieran todas estas ideas, podrían situarse en la pista de carrera y continuar esforzándose hasta llegar a la meta. Pero a los inmaduros les costará más, y será Dios quien traiga iluminación a ellos y quien les diga a ellos lo mismo que Pablo está diciendo a través de estas palabras. En el versículo 16, él hace una petición a todos. Verso 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aquí hace una petición a todos, ya sean maduros en la fe o inmaduros, y es que vivan, que anden y que progresen acorde al Evangelio conforme al grado ya obtenido. Sea como sea, debemos continuar avanzando hacia adelante, aunque los pasos sean más pequeños, pero siempre avanzando en pos de Cristo hacia la meta. Hermano, no te detengas. No os paréis en la carrera de la vida cristiana. No miréis atrás. Yo le animo a seguir confiando plenamente en el Señor, porque ya habéis iniciado la carrera de la vida cristiana. Todos los que son maduros, seamos gente que tienen la misma actitud que tuvo él. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Pablo? Conocer a Cristo. No sé cuántas cosas tendrá usted que dejar, o yo. Hoy necesitamos oír la voz de Pablo en medio de una sociedad que avanza hacia el futuro, pero que no tiene un futuro al que avanzar. No hay otro premio que Cristo. No perdamos la esperanza. Confiemos en Él. Sigamos adelante. Hermano, lo que vivimos en esta vida es transitorio, es pasajero. A veces nuestras motivaciones o nuestras prioridades son otras, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No sé qué te ha atrapado a ti, no sé qué te quiere desviar de la carrera de la vida cristiana, pero pon tus ojos en el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy, hermano, levántese en medio de las luchas, dificultades, y siga caminando agarrado del Señor. No se separe nunca del Señor. Nada podemos hacer separados de Cristo Jesús. Él quiere que usted crezca, Él quiere que usted madure, Él quiere que usted sea un creyente que pueda confiar plenamente en Él. Así como Pablo confió de tal manera que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vale la pena obedecer al Señor. Y en esta mañana quiero animarle a que usted revise en este día qué cosas hay en su corazón que te están
desviando o impidiendo que tú corras la carrera de la vida cristiana. Por favor, puede colocarse en pie en esta mañana. Usted en esta mañana va a ponerse en las manos del Señor. Señor, yo ruego por la vida de mis hermanos. Órenle al Señor y dígale: Señor, probablemente hay cosas en mi corazón, de mi propia naturaleza pecaminosa, Señor, que no he rendido a ti. Señor, tengo luchas, y reconózcalo, Pablo también tuvo luchas en su vida. Pero hay algo interesante, y es que en medio de esas luchas el Señor está allí para fortalecerte, para animarte, para ayudarte. Los desánimos son normales en la vida, pero realmente quien nos fortalece a seguir avanzando en la carrera, en el crecer en Cristo, es el Señor. Y yo ruego, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes a seguir adelante. Guíanos de tal manera que podamos vivir tal como tú quieres que vivamos y te agrademos. Señor, todo desánimo espiritual se va de mi vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Levantamos nuestra alabanza